Así que bueno, espero que les guste. Ya voy a hablar de la creatividad, un tema súper lindo en el desarrollo personal de todos. Hola Nati, qué lindo saludarte. Hola Analia, ya arranco con la charla. Hola Nati, qué lindo saludarte. Ya arrancamos, espero que se conecte un poquito más de gente. Hola Melis. Ya arranco con la charla que va a estar buenísima de creatividad y desarrollo personal. Ya hablo de la banda. Que acaba y hablo de la banda. Ya voy a hablar de la banda y arranco con la charla. Bueno, eso era Nightwish, era una banda de Finlandia, la canción Over the Hidden Far Away. Es una canción que me fascina, una banda que amo y desde la infancia siempre, o sea, desde la infancia no, más o menos desde unos 12, 13 años la empecé a escuchar, una banda fascinante, donde cantaba Tarja Turunen, que esta canción es justamente con su cantante original, luego pasó a Ne Olsson y actualmente tienen a Flor Hansen, que es una holandesa que también la rompe y canta espectacular. Como pueden ver, tenían un sonido bastante vikingo, bastante por esa zona, súper linda. Y bueno, Nightwish significa deseo nocturno, ¿no? Y es una fascinante banda que, bueno, del metal sinfónico, que, bueno,
Ha llegado a muchísimos países y también ha movido muchísima gente y bueno, por eso quería como arrancar con toda porque es una banda que me encanta y que de alguna u otra forma me ha inspirado también en lo que, bueno, la creación, en lo que es también la música, ¿no? Que hoy vamos a hablar de eso, de la creatividad y el desarrollo personal, ¿no? Cómo también las influencias del día a día hacen que nosotros como nos movamos, nos dirijamos y también como que de alguna u otra forma le pongamos nuestro tinte propio, ¿no? La idea de esta charla es el hablar de la creatividad en todos, porque en realidad somos creación ya desde partida, desde el inicio ya nosotros somos creación. Entonces también es importante eso, como tomar este concepto de que todo todo lo que nos pertenece, o sea, de alguna u otra forma lo que vemos es una creación, ¿no? Entonces, puntualmente es eso, o sea, no tenerle miedo a crear. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas le temen eso, se sienten que no son creativas, se sienten que por ahí no les fluye, que por ahí no, o sea, no, su creatividad como que dicen, no, no es que no soy creativo, y en realidad todos somos creativos. Solamente que, bueno, hay muchas estructuras sociales, hay muchos tabú, muchos prejuicios en lo que se dice que solamente el artista debería como crear, ¿no? Ser creativo o la capacidad de crear es como que el que tiene el don. Y en realidad todos tenemos la capacidad de crear, ¿no? Eso es muy importante como tenerlo muy claro. Y por ahí, o sea, la gente no crea porque quizás siente temor a romper las estructuras, ¿no? Y es ahí el gran problema. Yo considero que la creatividad sale, o sea, va en función de eso, ¿no? De romper, de ponerle color a las cosas, ¿no? A veces como que estamos muy estructurados en querer como llevar todo de una forma, un esquema, por ejemplo, a ver, si algo tiene que ser redondo, entonces tiene que ser redondo porque funciona de la determinada forma. ¿Y por qué no podemos cuestionarlo y decir, por qué no puede ser triangular? ¿Por qué yo no lo puedo o no puedo poner dentro de ese círculo un triángulo y hacerlo más lindo, ¿no? Es eso, más o menos a eso es lo que me refiero, ¿no? O sea, el tema de la creatividad. ¿Qué hay de nosotros que le podemos poner al día a día o a las cosas que ya están, ¿no? Porque, a ver, aparentemente se dice que todo ya está hecho. Pero bueno, sí, todo está hecho, pero más sin embargo las combinaciones no. O sea, las combinaciones, la capacidad que tengamos para poder agarrar todo lo que está ya hecho, mezclarlo y hacerlo nuestro, ¿no? Como ves, hay muchos pintores, pero cada uno tiene un estilo. Y ese estilo es la creatividad que fluye espontáneamente, ¿no? O sea, aquí hablamos de lo espontáneo, de la necesidad de expresarnos también. Que no proviene de que otro nos, o sea, de que otro nos diga, no, que es que tienes que hacerlo, expresarte, no, eso es individual y es como canalizado y de alguna u otra forma expresado por nosotros, nadie lo va a poder hacer por nosotros. Y ese es el tema, es como la huella digital de cada uno, ¿no? Es importantísimo eso, empezar a plasmar. Bueno, la gente que se está conectando, bueno, estoy en una charla de creatividad y desarrollo personal. La idea es hablar hoy como eso. Acabamos de escuchar una canción de Nightwish, que es una banda finlandesa maravillosa, en la cual, bueno, dije que era una gran influencia en la parte musical. Como saben, bueno, me llamo Jeffrey Lauren, me dicen Jeff acá en Argentina. Y bueno, yo soy director musical. Bueno, me encanta el rock and roll, el soul, el blues, me gusta mucho el teatro, también hago teatro, danza y bueno, todo lo que tiene que ver con la ayuda y desarrollo personal a las personas, ¿no? Como coach también. Y la creatividad hace el día a día más llevadero, si no nuestra vida sería aburrida, ¿sabe? Por supuesto. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se anima precisamente por esto, ¿no? Porque temen en equivocarse y temen en que otro los juzgue, ¿no? O sea, les juzgue su creatividad. Yo les pongo un gran ejemplo. Yo ingresé hace un par de años a la carrera de escenografía, yo siendo músico, yo me gusta contar también anécdotas para que ustedes vean. Eh, yo propiamente llegué a Buenos Aires y siempre me dirigía a la parte musical porque es como mi fuerte.
Pero siempre me ha llamado mucho la atención lo que tiene que ver la escritura, ¿no? Que ya vamos a hablar de esa parte, cuáles son las pautas para que podamos fluir un poco más, ¿no? Con la creatividad. O sea, cómo podemos, qué herramientas tener como para que nos fluya un poquito más y para como llevar esto. Pero bueno, yendo al caso de que yo empecé con la música, no se me daba la música y después dije, no, por ahí es por otro lado, ¿no? Por ahí tengo que descubrir otra parte de mí. Y que siempre me ha gustado, ¿no? La parte del teatro, la parte o sea, lo que tiene que ver con el escenario, mucho más allá de que sea la música. Entonces, me inscribí en la carrera de puesta en escena y la carrera de escenografía en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de acá de Buenos Aires y quedé puntualmente en escenografía. O sea, me había preparado y todo y como que yo ahí veíamos lo que era pintura, dibujo, veíamos toda la parte que era como un poco más de trazar, ¿no? O sea, como de plasmar manual. Yo en esa parte siempre me he considerado un poco, digámoslo que flojo. O sea, me he considerado un poco flojo en el sentido de que yo sé que hay gente que es muy capaz, pero más sin embargo entré. O sea, y entré, ¿por qué? Por la creatividad, porque hicimos un collage y en ese collage yo metí cosas de la naturaleza, hice un estilo mío, recorté un montón de cosas y ahí plasmé algo que era mío y quedé. Dentro de la carrera, por ejemplo, yo tenía compañeros que eran grosísimos pero yo estaba ahí, ¿no? Yo estaba ahí trazando, no con la mejor técnica del mundo, pero sí estaba plasmando desde mi lugar, ¿no? Desde mi estilo. Y por ahí había compañeras que me decían, me gusta tu estilo. Y yo, o sea, en realidad o sea, no estaba partiendo y estaba cursando en base a ser el perfecto, sino en disfrutarla y simplemente ser yo, ¿no? En plasmar cada cosa, cada pintura, cada cada cosa que teníamos que hacer en la carrera y era muy loco porque yo era músico, yo era como era el músico del grupo y ahí estaba trabajando otras cosas que quizás no tenían que ver con mi fuerte, ¿no? Que eso también es importante, por ahí todos tienen un fuerte, por ejemplo, por ejemplo, yo me estoy viendo un programa en donde, bueno, tiene que ver con el arte del drag queen, del transformismo, y tiene que, yo siempre me gusta mucho verme como programas donde hay, y por ejemplo en uno de los programas hay un médico, o sea, un médico que es súper creativo, y quién diría que un médico, vemos también en el mundo del arte que los médicos son súper creativos, tienen un montón de cosas, y es fascinante, o sea, a veces como que se esquematiza, ¿no? A veces se esquematiza y se dice, no, pues que el ingeniero es el ingeniero y es súper cerrado. Alguien que viene de la ciencia no va a tener la apertura para poder escuchar y ser creativo, ¿no? O sea, poder guiar a alguien que sea artista. Y todo va de la mano. Para mí todo tiene de todo. Hola, Ara. Bueno, por acá estoy, hace un montón no me conectaba en el canal de Facebook y por acá está conectada gente, así que bueno, muy lindo. Y bueno, yo desde las pautas y por lo cual también me gusta como dar estas charlas desde mi experiencia. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho lo que tiene que ver con la escritura creativa, ¿no? Que también estoy dando por ahí algunos cursos, también donde plasmo como las artes integradas, ¿no? Precisamente porque he pasado por varias áreas. La escritura creativa yo la hago, por ejemplo, con una palabra y desde esa palabra yo, por ejemplo, hago una poesía o, por ejemplo, hago una canción, lo que salga, o sea, lo que salga. No tiene que tener una como tal una estructura. Para mí la creatividad no tiene estructura. Luego sí se enfoca en pulir, en desarrollar cualquier lo que se, o sea, en cualquier área, ¿no? Siempre hay lo de pulir, pero la creatividad no te la enseña nadie, o sea, la creatividad por eso es importante entender esto, que pasa por otro lado, por otro canal, ¿no? Es como que llega de un lugar que pasa por el cuerpo y por el alma y plasma, ¿no? Se manifiesta. Entonces es muy importante eso, tener claro de que todos somos creativos y todos tenemos la capacidad, solamente que hay mucha negación, hay muchas negaciones. Entonces eso es lo que por ahí nos aleja un poco sí, ¿por qué no decirlo? Del artista que todo el mundo tiene. O sea, todos tenemos como un artista, un creador, y como que el día a día nos vamos alejando un poco más, ¿no? Porque es así, porque la sociedad también ha plasmado al artista o a la persona que crea, la ha puesto en un estatus como el hippie, el que se la pasa, o sea, el que no tiene como la oportunidad de llegar,
porque es un bohemio, un creativo y alguien que va por otro lado, ¿no? Precisamente rompiendo estructuras. Pero no es así, porque el artista entretiene, la persona que crea está fluyendo y sanando también de alguna u otra forma, ayudando a guiar y sanando también, quizás a sí mismo se sana y también a los demás, ¿no? O sea, si vamos a plasmar, por eso es desarrollo personal puro. Yo creo que la creatividad parte de que es, o sea, puntualmente es el desarrollo personal que necesitamos, ¿no? Entonces, como herramienta, como yo utilizo, por ejemplo, la escritura creativa, me gusta escribir, ahí plasmo, ahí saco todo, muchas veces cosas alegres, otras cosas tristes, y desde ese lugar como que fluimos, ¿no? Desde ese lugar es como que yo lo trato de pasar y lo trato de... Tengo muchas canciones compuestas que también voy a empezar a sacar, mucha poesía, mucha reflexión. Yo acá también pongo, por ejemplo, los lunes tengo la palabra zodiacal, que también es inspiradora, o sea, a mí me encanta eso de que llegue la información y decir, bueno, esto lo tengo que hacer y lo tengo que plasmar, como con la música, como también las planificaciones, por ejemplo, de una clase de yoga o cualquier clase, eso también a veces desaparece, porque muchas veces se planifica, pero la creatividad pasa por otro lado o sea, que hace que no pensemos tanto, ¿no? En esto de que tiene que ser así y no, porque en el medio pasan un montón de cosas. Eso también es creatividad espontánea, ¿no? Que es lo que yo vengo como a transmitir aquí, ¿no? Y desde ese lugar, o sea, como de eso que día a día y también tenemos la necesidad de plasmar. Si alguno tiene alguna pregunta para poder, o sea, como que interactuar, pueden hacerla que seguimos. Acá voy a ver aquí en Facebook, a ver qué me dicen en Facebook. Acá dicen que atreverse a expresarse en todas las formas posibles y sanando. Totalmente, es que la creatividad es totalmente una parte esencial en todo, absolutamente en todos los humanos y los seres, se podría decir. Así que bueno, por lo menos también es importante, a mí me encanta crear con los elementos de la naturaleza también, por ejemplo, lo que hablaba del collage. Yo hice muchas cosas con hojas secas, con lo que tiene que ver con raíces, con un montón de esas cosas, también conectarse, ¿no? Pedir permiso y de alguna otra forma poder plasmar algo lindo con las cosas de la naturaleza, que a mí me gusta y que son re inspiradoras también, ¿no? Son re inspiradoras, los animales también. Yo a veces me baso, por ejemplo, en la creación, por ejemplo, de personajes en el teatro, la inspiración en cuanto a la naturaleza pura. Por ejemplo, tomar un animal como una referencia para plasmar algo que quiero, una interpretación que quiero, ¿no? Así lo podemos hacer completamente. Yo, por ejemplo, suelo escribirle a la naturaleza mucho. Entonces, por ejemplo, me llega el viento y desde ese lugar plasmo o sea, lo que me llegue, ¿no? Escribo sobre el viento. Y eso es amor también. No necesariamente, a veces como que tenemos el cliché de que todo tiene que ser lo que está estructurado. Que, bueno, salud, dinero y amor, ¿no? Que puntualmente, o sea, como saben, yo también me gusta tirar lo que son los oráculos y un montón de cosas, pero a veces también viene todo repetitivo, todo es muy repetitivo, es decir, como que la gente pregunta lo mismo cuando hay otras cosas, ¿por qué pensar? ¿Por qué? O sea, otras formas de inspiración también, ¿no? Del por qué trabajar, como la ecología, el ambiente, el, o sea, un montón de otras cosas que son re importantes. Y siempre, por ejemplo, la gente está enfocada más en esto de que el otro tiene que cumplirle con sus necesidades o con sus vacíos. Y es ahí donde la creatividad es la que nos hace soltar, la que nos hace de alguna u otra forma creer un poquito más en nosotros. Eso es súper importante, o sea, por ser el centro, que la creatividad yo creo que debe ser el centro desde la infancia, o sea, la creatividad está como plenamente, es tan fuerte, pero al mismo tiempo la han hecho tan débil, que eso es lo que yo creo que la sociedad y la conciencia en la infancia deberíamos trabajar absolutamente todo, la creatividad. Muchas personas y muchas familias temen de que el hijo, por ejemplo, sea un artista, ¿no? Entonces lo dirigen hacia otro lugar
para que sea como a ver, como el nombre de la familia, podría decirse, o algo así. Ustedes me entenderán, porque bueno, estamos en una sociedad en la que todos entendemos más o menos eh, las estructuras y que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, desde si alguien tiene por acá por Instagram algún comentario para yo seguir hablando, está bien, acá tengo en Facebook. Esta es una conversación, no me va a hacer otro. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Patricia, sí, obviamente, sí es la comunicación del uno hacia el otro, totalmente. Pero del uno hacia el otro o sea, hacia otro ser, o sea, independientemente que sea otro ser humano. O sea, uno, por ejemplo, puede crear desde la conexión con un árbol o desde la conexión con un animal. Ahí también hay inspiración y eso también es creatividad. No necesariamente tiene que ser la creación con el otro, porque también nosotros con nosotros mismos hay una parte de la creación. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta y me inspira mucho estar solo. No necesariamente tiene que ser con el otro. Ahora, abordar temas en teatro es lindo, tener al otro, que el otro te brinde, te brinde y el otro como que de alguna u otra forma hay un ida y vuelta. Que haya un ida y vuelta. Eso es lindo también, pero también desde el centro y desde la soledad y desde la conexión con seres que no son, solamente son humanos, para mí hay un poder increíble, hay un poder increíble, o sea, es más, los chamanes las culturas ancestrales se conectan desde un lugar que tiene que ver cómo suena el río, o sea, desde otro lugar, cómo está la selva, qué onda, todos esos sonidos son de alguna otra forma como esto a desarrollar. Porque también esto, ¿no? O sea, como que la creatividad a veces se trabaja para que el otro vea. Y no solamente eso, hay cosas que muchos artistas y muchos grandes creadores, ni siquiera artistas, gente que tiene mucha creación, que es de la ciencia misma y no muestran, pero esa conexión los hizo desarrollarse, los hizo crecer. Porque a veces la gente quizás confunde esto, el crear para que los otros vean, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Crear y simplemente o sea, ser, fluir. Y si los otros ven es o sea, porque en realidad fluyó y para que los otros vieran. Pero no porque tenga que ser también la creación, tenga que ser en pos de que de la admiración. O sea, ¿no? Como que a veces también no, el que crea bien, entonces lo tienen que admirar y lo tienen que subir allá. Porque si hoy vemos, hay muchos influencers y muchas personas que en realidad no tienen la creación, o sea, como a la mano, ¿no? Sino que simplemente llegan por otro lado que quizás no es la creación, es por otro lado. Entonces también es muy importante entender eso, o sea, el cuestionar también, el cuestionar un montón de cosas, el por qué no puede ser tal cosa de tal color. Y de la... A ver, acá dice del ego, creo que no es necesario buscar esa admiración. Claro, sí, pero por ejemplo vemos que hay muchos artistas que aparentemente crean, pero llegan, o sea, lo que estás diciendo es bárbaro porque sí, es desde el ego, o sea, ahí están partiendo desde el ego, pero también hay mucha confusión porque también desde la gente que se cree prolija y dice, no, es que soy el gran creador, o sea, llega esa admiración que estás hablando, eso del ego hay que tener mucho cuidado porque ahí como que están en el contra de alguna u otra forma con la creatividad. A ver, yo pongo un gran ejemplo. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en la facultad, habían grandes pianistas que quizás la gente admiraba, ¿no? Uy, el súper virtuoso, ¿no? Y por ahí se la creía.
Y por ahí venía un tipo que recién estaba empezando y tocaba tres teclas en el piano. Para mí era maravilloso y era mágico. Ese era inspirador y ese me llegaba por otro lugar. Me llegaba al corazón y al alma por otro lado. Ese también es inspirador. Entonces también es eso, ¿no? Por ahí la gente no lo admiraba porque estaba pendiente más de como hoy en día, cuántos seguidores tiene, de cuánto ha hecho, de un montón de cosas. Y no necesariamente es así, o sea, porque eso parte de otro lugar, ¿no? De las masas, o sea, de las masas y esto de que porque el otro fue allí, entonces yo también tengo que ir. Y muchas veces no es por ahí, o sea, a mí en lo personal no me gusta, siempre me gusta mirar por otro lado porque siento que por ese otro lado hay cosas mucho más interesantes y mucho más, ¿cómo te explico? Hay cosas mucho más ricas para construir mi identidad y mi estilo, que en parte yo creo que la creatividad, como decía al principio, debe partir desde ahí, debe partir desde la esencia y, o sea, y este conjunto de cosas que hace que uno sea de alguna u otra forma único y repetible. Entonces eso es muy importante, ¿no? Porque las palabras a veces se confunden y entonces el que llegó fue por tal y a veces no son los mejores creadores los que llegan tan. Por eso es importante también admirar y por eso también es importante ver las cosas independientes, el cine independiente, el arte independiente, las personas que proponen y que te llegan por otro lado, ¿no? Que decís, wow, este tipo, ¿cómo se le imaginó esto? Por acá voy a responder algunas cositas de por aquí y voy a hablar de más cosas que tiene un montón de cosas de qué hablar, pero bueno, vamos por acá, atreverse a seguir nuestro sueño. Totalmente, Águeda, totalmente. Sí, sí, la chispa divina, la fuente de energía, claro que sí. Y eso es como cada quien lo quiera llamar. Yo siempre he dicho que cada quien puede llamar al, a su Dios como quiera, o sea, el universo, energía, la fuente divina, la chispa divina, eso cada quien puede llamarla de la forma que quiera porque eso también es libre, o sea, pero lo importante también es conectarnos desde un lugar superior, ¿no? Por ejemplo, yo conozco escritores que dice, no, es que esto yo no lo escribí, por ejemplo, o sea, o fui un canal para poder plasmar algo que viene de otro lado, bárbaro, o sea, lo plasmó y lo hizo y se conectó desde otro lugar, pero también está poniendo su cuerpo y su esencia y su huella, y si esa conexión lo eligió, fue porque esa persona también ha trabajado un montón de cosas también, y en pos a eso, o sea, siempre lo uno va con lo otro. Ahora acá me están diciendo en Instagram, es el entendimiento que vas teniendo con el crecimiento, con el tener una conciencia superior. El entendimiento que vas teniendo con el crecimiento, con el tener una conciencia superior. Sí, yo creo que cuando se es consciente se va creciendo, ¿no? Se va creciendo porque muchas personas dicen, no, es que crecí económicamente, crecí, hay muchas formas de crecer, ¿no? Como crecí esta cosa, crecí por este lado, crecí por el otro, pero a veces el centro es lo que más cuesta, ¿no? El crecer desde un lugar, como estábamos hablando, desde un lugar, un estilo de creación e identidad que también tiene que ver esto con el mirar a veces o sea, el mirar otras cosas que están fuera a veces de lo que todo está plasmado, ¿no? O sea, a ver, mucha gente teme, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, un gran ejemplo, que es un tema delicado, pero es un tema. Mucha gente, por ejemplo, tiene el tema del trabajo, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando mi trabajo se acabe? Que no sé, qué no. Vemos muchos que ahí adquieren, como que sacan la creatividad a relucir para sobrevivir, ¿no? Que también es un punto importante. O sea, ¿qué hacemos para poder sobrevivir? Eso también es creatividad. O sea, y también es un crecimiento espiritual, es un crecimiento de esfuerzo y evolutivo, ¿no? Que también es eso. Tal cosa lo llevó a la crear, precisamente porque todos tenemos esa base fundamental de la creación y el conectarnos, pero a veces no nos esforzamos para poder llevarlo a cabo, porque nos conformamos, es el conformismo, ¿no? El conformismo de que todo ya está hecho, entonces todo tiene que ser así y tengo que ir ahí porque todo está ahí plasmado y entonces es fácil. Y a veces no, a veces la creación
y a veces la conexión y todo lo que tiene que ver con lo espiritual y todo lo que tiene que ver como con lo evolutivo tiene peso también en las cosas que nos incomodan, ¿no? Porque desde la incomodidad también hay una gran inspiración. Por ejemplo, los grandes escritores, poetas, un montón de gente ha hecho cosas dentro de la incomodidad, dentro de sus tristezas y también desde sus alegrías. Y ahí también, porque eso somos nosotros, somos sentimientos, emociones, una gran cantidad de cosas, un conjunto de que también hay que poner en función. Los sentidos también hay que ponerlos en función. Y todo lo tenemos. Lo que pasa es que eso requiere de alguna u otra forma poner el cuerpo. Y poner el cuerpo no quiere decir, no, es que tengo que hacerlo de esta forma o a veces tengo que formarme con esta persona para yo ser más creativo. No, porque también vemos que hay mucha gente empírica, mucha gente que inclusive los aborígenes son recreativos, más creativos que ellos, o sea, ¿por dónde? Y eran personas que de alguna u otra forma sabían porque se conectaban con la chispa divina que acá están diciendo, pero también con esto de la madre tierra, ¿no? El entender, el gran ejemplo pertenecía también a los animales, que son grandes maestros, son grandes creadores también, porque no solamente esto viene de la conciencia intelectual, de la conciencia humana, intelectual, el desarrollo que sí, tenemos toda la capacidad para desarrollar y lo que todo el mundo sabe de lo humano. Pero los animales también son recreativos para construir y son los grandes maestros. A mi mirada, creo que por ahí hay una base grandísima, que es un gran ejemplo lo de los animales y las plantas y todo lo que pertenece también a la naturaleza, que por eso uno ve las pirámides, que por eso uno ve, por ejemplo, los mayas, ve los incas, ve un montón de gente Hola Erika, lindo saludarte, hermoso saludarte por acá, bueno. Ve uno también ese, ¿no? Ese es el lugar. Hola Silvana. Bueno, por acá hay gente que está conectándose por Facebook. Hace un montón no me conecto. Y bueno, hoy Claro, hay muchas formas de tomar para poder crear y es conectarnos y poniendo la intención como en eso. Hay grandes personas que, por ejemplo, empiezan a hacer cosas de grandes. Bueno, porque lo sintieron, porque la creatividad tiene que salir por algún lado. Yo creo que por algún lado nos debe tocar. Pero lo importante aquí es que nos ayude a evolucionar, a crecer espiritualmente y que la pongamos en pos de esto, ¿no? Del trabajo personal sobre todo. De que esto sea personal y desarrollar y no ante la mirada de los otros, ¿no? Porque a veces ahí se pierde gran inspiración y como gran creatividad o identidad, si se puede decir, cuando todo lo que se hace como en base al otro, ¿no? A la copia también, a decir, me meto con esto porque a otro les ha ido bien, pero en realidad no es lo que me inspira. Y eso también es de mucho cuidado y también es importante. O sea, qué tomo de otras cosas que también han sido importantes, que también rompieron estructuras? Porque si hoy nos ponemos a ver, o sea, la mirada está más por ejemplo, en el quién llega, en quién tiene más seguidores y no en quién en realidad es más creativo. O sea, hoy la mirada está así, ¿no? ¿Quién es más creativo? Independientemente del talento, como decía, o sea, independientemente de la capacidad de prolijidad o, bueno, esta capacidad de ser como el uno. O sea, no, sino el creativo. Porque muchas veces la gente más creativa no son la gente más pulida. Pero la mirada no está ahí puesta, la mirada está hoy puesta en el que más tenga seguidores y el que siga ese, entonces ese es el que en realidad, o sea, el que sirve hoy en día y no es así, o sea, muchas veces no es así. No quiere decir que ahí no haya gente talentosa, gente creativa, gente, bueno, pero son los menos y eso hay que cuidarlo mucho. Acá por acá me están hablando de Silvana. Sí, es que hace rato no me conectaba por Facebook porque estaba como muy, la verdad estaba muy, la gente está muy enfocada en que le dé respuestas a veces de lo que es la salud, el dinero y el amor y se repiten y repiten con el tema del tarot y es lindo, lo respeto mucho, me encanta el tarot terapéutico, me gusta manejarlo, no solamente el tarot, sino los oráculos,
pero hay otras cosas que a mí me gustan y que yo siento que son importantes también, como yo decía, que es el tema de hablar de otros temas, como la creatividad, como hablar como de lo que hablé la charla pasada, que era la voluntad también y la fe, independientemente de la religión, sino de lo que uno sienta en lo que con lo que uno se conecta y crea. Y eso también es, o sea, es algo que lo he venido cambiando, ¿no? Haciendo un proceso. Porque a veces es eso. A mí, por ejemplo, me pasó y puntualmente desde mi experiencia que me decían, no, métete con esto, métete con el tarot, con esto, con esto, con esto. Y en el fondo yo decía, no, pero es que yo tengo otras cosas. Uno puede ser polifacético también. Y desde la parte polifacética, bueno, empezar a decir, esto me hace bien, esto por aquí me está consumiendo mucho. Y empezar también a discernir, ¿no? Y cuando uno más o menos empieza a hacer ese panorama, empieza a fluir desde otro lugar. Y es ahí donde la creatividad te muestra el camino. La creatividad te muestra más, o sea, por dónde te debes meter. Eso es importante, por dónde uno se debe meter. Y la creatividad es la gran maestra en ese sentido. O sea, a veces hay recursos, o sea, a veces la gente no tiene recursos y de lo que tiene puede hacer. Eso es de alguna u otra forma la creatividad que necesitamos hoy en día. Por ejemplo, un día yo estaba en Chile hace poco y agarré una botella que teníamos en casa, mi familia vive en Chile y por ejemplo puse un racimo de uva seco y dije, esto tiene que verse lindo en una botella, lo puse y se veía preciosísimo, se veía como, no sé, raro y rarísimo y fue algo espontáneo que me encantó hacerlo y lo hice porque dije esto es así, pum, y es la dirección que y entraba la gente de visita a la casa y lo veía como un adorno y preguntaban y el adorno y ese adorno qué es, bueno es que se veía como un árbol, era como un árbol chiquitito con un racimo de uvas, pero eso se veía y se percibía un árbol y yo lo hice con mucho cariño, con mucha espontaneidad porque yo dije esto aquí se tiene que ver copado, lo hice y está bien, o sea, ¿me entendés? O sea, fue como desde ahí un lugar que dije, por aquí puede funcionar. Y es no tener miedo, es no tener miedo. Por aquí si tienen alguna preguntita, seguimos hablando porque esto es un tema para debatir bastante. No para debatir, sino como para comunicar, sería como la palabra. Si alguien tiene por acá alguna preguntita o algo de algún aporte, podemos continuar y seguir adelante. Qué lindo por acá ver alguna gente que nunca vi conectada y acá los estoy viendo conectada. Lindísimo, me encanta, me encanta. También tiene que ver mucho con el tema del tema familiar también, ¿no? Las estructuras que nos ponemos. Por eso yo considero que en la infancia se ve mucho como, no me sale la palabra, pero es como incentivar eso a los niños, ¿no? De su creatividad. Porque el niño de por sí ya es creativo, ¿no? Pero cuando se va creciendo, como que se van mochando muchas cosas. Tenés que irte por aquí, tenés que irte por acá. Entonces ahí como que empieza a haber un cierre, manda una apertura. Y es tremendo. Eso es tremendo también, ¿no? Tenés que llegar a. Y, por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia, hablo desde mi país, o sea, no, son cosas generales, yo quiero que entiendan que son cosas generales, pero que a mi mirada tienen un peso grande, que es, por ejemplo, las personas cuando estudian una carrera porque eso es lo que les va a dar plata, y al final terminan colgando el título y yéndose a lo que en realidad han amado siempre. O sea, eso me parece que es algo bastante heavy porque son en mucho tiempo metido y también mucho tiempo en el que se frustran y como que mucho se enfocan en otra cosa y al final terminan como revelándose y esa revelación es que en lo que ellos sienten que hace parte de su creatividad, que hace parte de su ser y que eso son en realidad. Lo otro les aporta, sí, está bárbaro, pero es algo que no fue elegido por ellos, sino que es elegido por otros. Y
estudie algo que le dé plata, que no sé qué, que no ingeniería, no sé qué, y no, o sea, no, yo tengo muchos primos que son mecánicos, que han estudiado ingeniería, que un montón de cosas, y no han tenido la oportunidad de viajar, y no han tenido la oportunidad de disfrutar, y no han tenido la oportunidad, que estoy agradecido con el universo maravilloso y con los seres divinos de luz, los animales de poder, bueno, todo el cosmos, de darme día a día cosas maravillosas y cosas para yo seguir adelante y seguir creando, ¿no? Seguir creando desde la locura. Por ahí hoy voy a estar así y no sé en un futuro cómo, si vaya a estar con pelo rojo o si vaya a estar con peluca o si vaya a estar, yo qué sé, queriendo ser, yo qué sé, qué artista. Queriendo ser qué artista. Pero eso me encanta porque eso no me lleva hacia otro lugar. Eso me va llevando hacia otro lugar que no parte o sea, que parte también de lo desconocido. Y eso me encanta. En lo desconocido también hay gran parte de la creatividad. Y a ver, no sé cuánto llegué. Así que bueno, yo quería hablar eso hoy. Voy a estar haciendo charlas de también que tienen que ver con la conexión con los animales, también con algunos animales de poder, con el desarrollo personal, la naturaleza. Quiero hacer también una charla con árboles, cómo nos conectamos con los árboles. Y comentario, cualquier tema que quieran que yo ofrezca por aquí, que hablemos, que interactuemos entre todos. Bienvenido sea. Voy a volver a poner la canción con la que arranqué, que es una super canción, para que, o sea, la escuchen y bueno, sigan con esta noche de muchas cosas. Así que bueno, eh, un beso, un abrazo de luz gigante y como saben, cualquier comentario, bienvenido sea y cualquier temática que quieran que hable, está todo bien. Siempre bienvenido y siempre me encanta eso. Así que bueno, volvemos un poquito con la canción que es re linda y bueno, un abrazo de luz y muchas gracias por estar acá conectados. Esta es otra canción, está en Nimo. Gracias a vos, Águeda, por estar conectada. Voy a estar el sábado en Sin Barbijo, un programa que estoy haciendo con una colega increíble a las 22 horas los sábados, Sin Barbijo, un programa donde mezclamos un montón de cosas, los invito.
Sí, la música poderosa, Nightwish de Finlandia me mata, siempre, desde los 12 años la escucho, desde los 13, 12, 13 años escucho la banda. Sí, muy evanescente, más o menos, por ahí va, Nightwish, acá escribo. Sí, es re lindo el programa de los sábados, sin barbijo. Pam, pam. Chao.